siguiente programa es para todos. Amigos de En Doble Vía, estamos muy felices de volver a grabar en el set de este programa que los ha acompañado para entretenerlos, informarlos y por supuesto educarlos. Hoy nos acompaña Brian, por supuesto, y un invitado muy especial. Brian, ¿qué tal y cómo se siente volver a estar aquí en las instalaciones de AUPAN? No, yo le cuento a Liz que estoy feliz de volver acá. Ya me hacía falta como todo eso, los colores, la reja, todo, pero también muy feliz porque usted se nos perdió 2 semanas y déjeme decirle que ya nos estaba haciendo falta por esos lados. Entonces, ¿qué manera de volver acá a nuestro estudio? Bueno, Brian, estaba un poquito perdida, pero vengo recargada con toda la energía para seguir mostrando todos esos talentos andinos y también esas personas que pueden educarnos en muchos temas que, bueno, que son muy importantes en este tiempo de pandemia. Brian, cuéntenos quién nos estará acompañando en el día de hoy. Claro, Liz, y es que a propósito de todo esto que nos dice usted, porque es que nosotros no paramos de educarnos en este programa, hoy tenemos a un invitado, Diego Guachetá, él es psicólogo y nos estará hablando sobre ciberbullying y ciberacoso. Entonces, Diego, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, estoy contento de estar acá y ojalá saquemos provecho de esta charla. Bueno, y antes de empezar a preguntarle a Diego Guachetá, televidentes, les vamos a contar que próximamente tendremos un programa también con él y con su banda porque están sacando un álbum, nos lo contó ahorita en primicia y bueno, van a estar aquí mostrándonos todo su talento. Y bueno, Guachetá, para empezar con este programa, definamos un poquito lo del bullying y el acoso. Bueno, será un gusto sin duda volver acá nuevamente y ojalá pues los la proyectos guitarra, todo. Sí es. Listo, pues tal vez para empezar a hablar de todo este tema del bullying o ciberbullying y ciberacoso, sería prudente empezar definiendo el bullying o el acoso propiamente. Digamos que inicialmente esta palabra bullying puede sonar extraña para muchas personas porque es una palabra que viene del idioma inglés. Es normal que en nuestro idioma y en la vida cotidiana utilicemos muchas palabras de ese tipo, como blue jean, digamos, ¿cierto? Pero bullying viene de bully o bull, ¿cierto? To bull, que vendría siendo algo así como acosar o molestar. Bullying propiamente refiere cuando una persona, un sujeto, que en este caso vamos a llamar el bullying o el acosador, molesta, incomoda o acosa a una persona de forma repetitiva, con comentarios, con burlas y en ocasiones con acoso físico. Digamos que el ejemplo clásico del bullying podemos hallarlo en los colegios, es como el sitio donde más se halla este tipo de fenómeno. Digamos, perdón, que ahora pues por el tema de la pandemia los estudiantes están en sus casas, pero podemos como dar un ejemplo o hacer digamos una situación, dar a conocer una situación en la que los estudiantes normalmente en sus colegios se vean envueltos en el bullying. Sí, por supuesto, podríamos para efectos de entender bien el bullying imaginar aquí como una escena clásica de bullying, digamos. Incluso muchas personas puede que lo hayan vivido en persona y encuentren similitudes con eso. Un caso de bullying es un caso en el que, por ejemplo, un chico tímido asiste a la escuela y allí todos los días o de una forma recurrente tiene que enfrentarse con las burlas, el acoso y las molestias constantes de parte de un compañero. Es posible que se le moleste por razones, bueno, muy diversas, de raza, de procedencia, digamos, socioeconómica. Esto varía mucho como en cada caso, pero digamos que en el ejemplo clásico podemos ver eso. Un niño, pensémoslo así, tal vez que por su timidez sufre constantemente el acoso de alguno de sus compañeros. Es importante que
propongamos, por ejemplo, una situación bien específica para entender que el bullying puede tener ciertos niveles como de gravedad. Entonces, digamos que en ese ejemplo clásico donde se burlan de una persona, de un niño, ahí lo que encontramos pues es un bullying, digamos, como lo he dicho, clásico, se ríen de él por su, bueno, por su estatura, por su color de piel, por ese tipo de cosas. Este tipo de burlas, digamos, podrían ser un bullying de una gravedad más leve. Conocemos casos de bullying de una gravedad, ¿cierto?, mucho más llamativa. De agresiones físicas. Exacto, cuando llegamos ya, por ejemplo, a la agresión física y en casos pues, mucho más fuertes, lesiones personales significativas. También es importante señalar que en el bullying la relación no solo se da así entre dos sujetos, digamos, víctima y abusador o bully, sino que puede ser un grupo de personas, o bien las que padecen el bullying, o también puede ser un grupo de personas las que generan o las que causan el bullying. Es decir, por ejemplo, es un grupo de 5 chicos los que están molestando al chico tímido del ejemplo que estamos proponiendo. Eso iba como a preguntar, que casi siempre pues en los colegios como que se van categorizando los estudiantes, están como los que siempre son los que molestan, que serían como pues los que, el victimizante pues, y la víctima, por decirlo de alguna forma, que siempre es la persona que está como solita o que los demás compañeros lo van alejando. Sí, es cierto que en los colegios se ve mucho que las personas empiezan a establecer grupos. Esto sucede naturalmente porque los seres humanos establecemos lazos, nos identificamos por gustos y demás. Entonces puede ser que en una parte del grupo se conforme, por ejemplo, un grupo más pequeño de personas y tienen en común que son deportistas, digamos. Y este grupo de personas podría ser que, digamos, este grupo fueran los que, digamos, victimizaran, ¿cierto?, a la persona, los que causaran, digamos, el bullying, o fueran ellos propiamente los abusadores. Puede ser que entre este grupo de personas haya un sujeto que es, digamos, la causa principal o el abusador principal, y los otros actúan de pronto por identificación o siguiéndolo y caen como en este juego del bullying, de terminar pues haciendo sentir mal a una persona, acosándola. Y es que a propósito de ese tema que hablamos de abusador, pero también del abusado, podemos hablar también de otros factores que tienen que ver en un caso de bullying. Sí, existen diversos factores asociados al bullying. Digamos que es algo que a veces no se queda simplemente en el colegio, ¿cierto?, sino que puede trascender a la vida cotidiana. No sé si de pronto es por ese lado que estaríamos mirando otros factores. De hecho, eso nos daría pie a empezar a hablar del ciberbullying. Puede ser que el abuso o el bullying trascienda el colegio o el contexto. Ahora, que hemos dicho que el colegio es un ejemplo clásico, pero el bullying podría darse bien en el barrio, ¿cierto?, en cualquier contexto social, básicamente. Puede ser que trascienda y llegue a las redes sociales, al internet. En ese caso ya estaríamos hablando de ciberbullying, y como vamos a ver, esto tiene otras características propias, ¿cierto? El ciberbullying es específico. Podemos hablar entonces que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, el espacio para uno conectarse con los grupos que normalmente estaba acostumbrado a socializar con los compañeros es a través de las redes sociales, ¿cierto? Ahí es donde conversamos y bueno, se vuelve también un espacio algo desconocido para los niños, para los jóvenes y para pues, las personas que están ahí. ¿Cómo se vuelve también un espacio para hacer bullying y para acosar a las personas? Bien, las redes sociales pues, son espacios, son espacios intrínsecamente sociales, es decir, allí básicamente las personas entran e interactúan con una intención netamente social, conocer a alguien, buscar a alguien, observar a alguien, mostrarse a sí mismo, siempre hay una intención social. Entonces, ese mismo espacio social, esa interacción, pues también posibilita, ¿cierto?, digamos, que existan allí situaciones de bullying. Es posible, claro, que una persona, el perfil de un bully, de un acosador, se abra una cuenta de Facebook y por allí, digamos, persiga, por decirlo de alguna manera, a su víctima o desde allí empiece a efectuar, ¿cierto?, como todas estas conductas. Pero el ciberbullying es diferente. Ahora que hemos hablado, digamos, del bullying clásico,
podemos empezar a entender un poco más de qué se trata el ciberbullying. Lo primero que tendríamos que resaltar del ciberbullying es el anonimato. Las redes sociales en general nos permiten un anonimato, puesto que al utilizarlas estamos detrás de una pantalla. Nunca hay una certeza absoluta de quién es ese otro que está detrás, el que nos está enviando mensajes, el que está publicando en mi muro. Entonces ese anonimato de entrada hace diferente toda la situación del bullying, porque digamos que el victimario o el abusador de alguna forma se desentiende o se aleja un poco de la responsabilidad o puede permanecer, digamos, oculto, ¿cierto? Es más como que en las redes sociales uno elige qué poner, ¿cierto? Entonces uno elige cómo se muestra a la sociedad. Entonces, lo que tengo entendido es que, por ejemplo, ese victimizante puede colocar una foto que no es, ¿cierto? Decir, yo soy así, tengo tantos años, cuando es mentira. Entonces, ese anonimato pues permite como que en los jóvenes, que son los más vulnerables, se confundan con la persona que están hablando. Así es, digamos que ese mismo anonimato que permiten las redes sociales viene a ser como una especie de velo, ¿cierto? O resguardo que protege pues como la identidad del victimario, y desde allí tiene la posibilidad de realizar estos actos de abuso sin recibir las consecuencias lógicas de hacerlo en persona, pues que en persona es más fácil denunciarlo, que es más fácil señalarlo, y pues por internet lógicamente esto no va a ser posible si la persona se puso otra fotografía o se puso otro nombre. Bueno, Diego, yo también tengo algunas preguntas al respecto, pero yo quiero que primero veamos nuestra primera sección del día, que es Parchados. Ahorita continuamos hablando sobre este tema que nos tiene, mejor dicho, acá concentradísimos. Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Parchados? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les daremos a conocer el distintivo de la institución educativa San Juan de los Andes de los jóvenes de 11. A pesar de la pandemia, los chicos no se dieron por vencidos. Veamos. Esto es Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Deck, Los Lunáticos, Alexander DJ y DJ en un juego de niños. ¡Oh! Déjame contarte hasta que te escondas donde no pueda verte. Si sale a buscarte te encontraré para besarte y rendirme a tus pies. Es un juego de niños. 1, 2, 3. Es como un niño. 4, 5, 6. Digamos un deseo. 7, 8, 9, 10. Yo soy tu niño y tú mi bebé. Es un juego de niños. 1, 2, 3. Es como un niño. 4, 5, 6. Digamos un deseo. 7, 8, 9, 10. Yo soy tu niño y tú mi bebé. De Tin Marín, de Doping, Hueta, Cucaramanga, pa' donde se suelta, salgo a buscarla mejor que corra, o le beso la cachiporra. Déjate coger, yo te robo un besito, a la cuenta de 10, al derecho y al revés. Esto es un juego de niños. 1, 2, 3. Pones como un niño. 4, 5, 6. Y damos un deseo. 7, 8, 9, 10. Yo soy tu niño y tú mi bebé. Esto es un juego de niños. 1, 2, 3. Pones como un niño. 4, 5, 6. Y damos un deseo. 7, 8, 9, 10. Yo soy tu niño y tú mi bebé. Te regalo un carrusel y un osito cariñosito, una burbuja de miel y un piquito de pollito. Si te dejas coger, te doy mi cariñito. Si no te dejas ver, ni modo que hacerme con Trisha, you me a feature. You know it's basic. Listen me, gyal a wine, gyal a wiggle, gyal a bubble. Continue wine like that you in a trouble. On the floor we a join like couple. While the selector of the tune them a juggle. Hold up, wait a minute baby. Anywhere you go you know send me a fi dead. Roll up, that bumper the baby. Fling
bring it from BC, you know you drive me crazy. Bend over, show me the bad girl style. You get the most views like Youngman style. Skin smooth like textile, no favorite reptile. Trisha, you know you drive the man them wild. Bad girls coming at the dance and I whine and I'm looking for a rude boy thing. See me out. Bad boys coming at the dance and I whine and I'm looking for a rude girl thing. I don't know about you right now, but tonight I'm gonna hold a good vibe. Listen me. Kenyan girl in the dance and I whine and I'm giving you a rude girl swing. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. Let me hold you, go caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me charm you, go right on me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. When a girl and I go get me tonight, if she thinks a man I go fight. Me don't kill her with popcorn, that's right. Walk on fly red like kite. One and underground, a bumper cock sky high, whining hard on me, got my python. Dans le bottom, vous le roulez. Ma casa bébé, c'est casa moulée. Tu sais danser, viens le prouver. On va trouver. Oh, faites sur vous, ma chérie. Quand tu t'appelles, c'est le monde de crier. Nous, on te kiffe, on te le dit. Vas-y, danse. Ma casa, bébé potin c'est le ma casa. Et ça c'est le ma casa. Moulé ma fracassé. Yeah. C'est le ma casa, c'est le bébé potin c'est le ma casa. Et ça c'est le ma casa. Moulé ma fracassé. Yeah. Venez danser, on est la maman à bouger. Attention au danger, y'a trop de go, on va pas taper pour nous. Distintivo de la promoción 2020. ¡Felicitaciones! Agradecemos a nuestra compañera Marisol por traernos esta sección. En este programa precisamente queremos resaltar lo que han hecho los estudiantes de la institución educativa San Juan de los Andes, el distintivo de este grado 11. Y bueno, quiero decir que ver así crea como un poquito de nostalgia, el ver a los estudiantes solos, porque estábamos acostumbrados a ir y también a hacer programas con ellos cuando estaban en la revista, estaban entregando pues todos los distintivos de su grado, pero bueno, entendemos el tiempo en el que estamos, entendemos la pandemia y bueno, Brian, continuemos aquí con nuestro invitado, con Diego Guachetá, hablando sobre el Ciberbullying, claro que sí, Liz. Y bueno, Diego, yo ahorita también le decía que tenía una pregunta al respecto y es que hablamos sobre todo este anonimato que se puede dar en las redes sociales, pero muchas veces también las redes sociales se pueden prestar para que los perfiles sean robados. Entonces, digamos que conozco casos muy cercanos que se le robaron el perfil y comenzaron a insultar a algunos de sus contactos. Entonces, yo creo que también es algo que tiene que ver con todo esto. Sí, sin duda las redes sociales no solamente tienen esta característica de permitir de alguna forma el anonimato o el trato como impersonal, digamos. Una de las cosas, yo empezaría señalando que las redes sociales son un fenómeno universal, es algo que nos obliga ya a estar conectados, casi que es una necesidad hoy en día social, laboral, ¿cierto? Estar conectado o estar en ese mundo digital. Entonces, de alguna forma todos tenemos que asumir pues nuestra estadía allí y eso implica asumir las responsabilidades y los retos y también los peligros que implica estar allí. Yo pensaría que además del bullying en las redes sociales, que ahorita vamos a proponer de pronto como un ejemplo para identificar cómo podría ser un caso de bullying en Internet, también se puede dar, por ejemplo, casos de acoso sexual, pero también es posible que se dé un fenómeno denominado el hacking, hackeo, que no es otra cosa que el robo de información digital, el robo de las cuentas de internet, el robo de su cuenta de Facebook, el robo de su cuenta de Instagram. Digamos que todos estos peligros o riesgos, porque son más cuestiones negativas, atañen directamente a las redes sociales, ¿cierto? Y podríamos decir que están como dentro de ese mismo conjunto de riesgos que uno debe asumir y
que requieren como cierta prudencia. Ahorita nos contabas, Diego, sobre lo poquito que conocemos nosotros de las redes sociales, que creemos que las manejamos y que, bueno, publicamos lo que sentimos o lo que las otras personas quieren pues que vean sobre uno, sobre la vida de uno, pero pues realmente conocemos muy poquito de las redes sociales. Así es, las redes sociales, a pesar de que, como dije hace un momento, ¿cierto? Se vuelven casi una necesidad hoy en día social y en muchos aspectos humanos, no conocemos todavía bien las redes sociales, su naturaleza, y no me refiero como en términos técnicos o informáticos, eso está más que claro, me refiero es como al efecto que esto tiene sobre la vida del ser humano, sobre la psicología del ser humano. ¿Por qué? Las redes sociales me parece que son un tema importante que vale la pena empezar a estudiar o empezar a reflexionarlo, porque las redes sociales son ese espacio que permite pues, la interacción y la comunicación con los seres humanos. Pero empieza a ser complejo por lo siguiente. Resulta que uno en internet puede compartir prácticamente lo que quiera, ¿cierto? Y eso, pues, digamos, no es gratis, eso tiene, como he dicho, unas consecuencias. No es lo mismo usted en su perfil todo el tiempo compartir su estado emocional, por ejemplo, a compartir su vida íntima, a compartir fotografías o simplemente a compartir sus logros personales, por ejemplo. Que ahorita, de pronto más adelante, cuando hablemos un poco de recomendaciones y esto, hablaremos de malos y buenos usos de redes sociales, ¿cierto? Pero claro, las redes sociales son ese fenómeno relativamente nuevo, digamos que llevarán ¿qué? 15, 20 años, en Colombia menos, porque en Colombia llevarán ¿qué? 10 años más o menos, tal vez un poco más. Entonces es un fenómeno muy nuevo que hace parte de nuestra vida, entonces tiene una consecuencia social, individual, psicológica para el que la utiliza y son todavía más relevantes en este contexto de pandemia, por lo que decías hace un rato, de que digamos que ahora en estos tiempos nos vemos obligados de alguna forma a permanecer más tiempo frente al computador y muy probablemente pues en el uso de las redes sociales. Diego, digamos que cuando uno da enviar o publicar, uno ya no es dueño de la información. Pues, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, cuando uno envía una foto o cuando revela algo íntimo, ya eso pasa, digamos, a ser información pública, o eso ya se le escapa a uno de las manos y se puede prestar para que le empiecen a hacer bullying o acosarlo. Que se le filtre. Así es, a diferencia de una conversación, digamos, una interacción en persona, ¿cierto? Que es espontánea, las palabras quedan en la memoria o, como dicen, se las lleva el viento. Pero en internet la información siempre queda registrada, siempre queda almacenada en algún sitio y en ese punto, digamos que ya la propiedad se divide, ¿cierto? Ya no podemos decir que lo que compartimos allí, una foto, un pensamiento o una idea, nos pertenece como lo hacía antes. Una vez que lo ponemos en internet, esto queda, digamos, a merced de lo que otra persona quiera hacer con él. Incluso cosas que uno creería que son privadas, como un chat, por ejemplo. La información que uno escribe en un chat queda por siempre almacenada por allá en un historial. ¿Quién tiene acceso a eso? No lo sabemos todavía, ¿cierto? Entonces, por supuesto, aquí habría que hacer un llamado a la prudencia a la hora de compartir información. Si entendemos que lo que nosotros compartimos en internet, tenemos que estar dispuestos también a entender que ya la propiedad allí viene a funcionar de manera distinta. Puede ser que en términos legales, por ejemplo, si yo publico una fotografía en Facebook y alguien la utiliza de mala manera, puede ser que en términos legales yo pueda demandar o discutir eso, pero en realidad esa foto ya no me pertenece porque quién sabe quién la guardó, quién sabe dónde está circulando, digamos, eso ya no. Digamos que uno, pues de alguna forma, al hacer parte de la red social, acepta que en una publicación está, por ejemplo, el compartir, el comentar, que uno puede guardar la imagen y ya, pues, al estar ahí, como que acepta esos términos, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Claro, y es que también, digamos que hay situaciones que tienen que ver con el autoestima de la persona y se puede dar que en muchas ocasiones la foto sea robada y se puedan dar hasta memes, entonces eso ya puede desencadenar un problema mucho más grande. Sí, ese sería, digamos, un ejemplo de uno subir una fotografía y volverse un fenómeno en internet, lo que llamamos como un meme, ¿cierto? Que es como una imagen muy difundida, muy popular en internet
y que viene a tener pues como un contexto cómico, de burla, ¿cierto? Por Pues, ejemplo, perdón, como ahora se está volviendo muy famoso los stickers en WhatsApp, que uno manda una foto y ya recorta y ya empiezas a mandar y a mandar y a Así mandar. es. Te guarda. Eso es una fotografía de una persona utilizada en otro contexto y muchas veces sin autorización de esa persona, ¿cierto? Probablemente esa persona no quería que hicieran un meme o un sticker con la foto de ella, pero es algo que es consecuencia de haber publicado esa fotografía en algo público como lo es Y ya es algo Internet. pues que no es decir, o sea, uno puede demandar, ¿cierto? Y mirar qué se puede hacer por los términos legales, pero es algo que ya tienen todos en su celular, o sea, ¿cómo hace uno para que eso no siga pues, haciendo como más daño? Bueno, yo pensaría que lo mejor que podemos hacer para prevenir, por ejemplo, situaciones de bullying, de ciberbullying, es decir, de que lo acosen y lo molesten a uno por internet, o de que le hagan un meme, o de que filtren información, lo mejor que se puede hacer es prevenir. Ser prudente. Sí, porque luego de eso es realmente muy difícil. Primero, por el anonimato, es muy difícil, puede que nunca lleguemos a saber quién fue la persona que quiso hacer el daño. Y segundo, pues por esta cuestión de la propiedad de la información en internet. Puede que uno demande y haga eso, pero sería muy difícil pues hallar a la persona para, digamos, encontrar al culpable. Será casi imposible recuperar la foto porque eso sería eliminarla de todos los dispositivos en los cuales la hayan descargado. Yo pensaría que lo mejor que se puede hacer es desde antes, ¿cierto? Tomar ciertas medidas preventivas. Pero antes de eso, de hablar como de esas medidas preventivas... Sí, yo quería preguntar algo. Sabemos que la población, por decirlo así, más vulnerable pues son los niños, ¿cierto? Porque ellos acceden a las redes sociales, pero no se instruyen, no buscan qué se pueden compartir, se hacen amigos de todas las personas sin ver ni siquiera si tienen amigos en común. Y bueno, sabemos que en Colombia y en muchos países existe este problema de la pornografía infantil, del abuso pues a menores, y que las redes sociales se vuelven como ese vínculo para contactar los niños. Así es, yo creo que los niños y los adolescentes serían como la población que se encuentra en mayor riesgo, ¿cierto?, de sufrir esta cuestión del bullying. Principalmente pues porque los niños más pequeños tienden a ser ingenuos frente a ciertas personas, frente a las propuestas de ciertas personas, es cierto. Lo mismo pasará de pronto con los adolescentes. En el caso del adolescente ya no hablaríamos tanto como de una condición de ingenuidad frente a, por ejemplo, la propuesta de un victimario. Puede que el adolescente la entienda. El asunto con el adolescente es que hallamos allí es una necesidad de integrarse o de hacer parte de grupos, ¿cierto?, de pertenecer a grupos, y algunas personas podrían sacar provecho de eso, exigiéndole fotos, por ejemplo, a un adolescente. No sé, propongamos un ejemplo ya ahora sí, digamos, como de ciberbullying. Digamos, una chica abrió su Facebook y un día le llega una solicitud de amistad de un perfil muy extraño, pero es un hombre, digamos, muy atractivo y le escribe cosas pues, que son, de alguna forma le gustan a ella y le hace propuestas que pintan bien de entrada. Con esto logra, por ejemplo, que la chica le comparta algunas fotografías y pues el uso que se hace después de eso es nefasto, ¿cierto? Digamos, se difunden estas fotografías o pornografía o lo que sea, digamos, demás. De pronto... No, entonces hagamos algo. Para empezar a hablar a fondo de este tema de los niños y los adolescentes, vamos a hacer como un receso y vamos a darle paso a nuestra compañera Marisol con la sección La Regla. Mi gente, el día de hoy en La Regla les traigo 3 tips ortográficos. Se trata de la diferencia entre la A, H antes de A y H después de la A. La A solita es una preposición que une 2 o más palabras. Por ejemplo, voy a caminar con mi perro. Cuando la H va antes de la A es una conjugación del verbo haber. Por ejemplo, Juan ha comido demasiado. Cuando la H va después de la A es una interjección que expresa sorpresa y siempre se debe escribir entre signos de admiración. Por ejemplo, A, subió el celular de precio. A, ¿por qué pelearon? Mi gente, espero que estos tips les sirvan de mucho y los apliquen. Nos vemos.
Bueno, Marisol, muchísimas gracias por seguirnos compartiendo todos esos tips en la regla y ahora continuamos con Diego hablando acá sobre ciberbullying y ciberacoso, pero ahora que hablábamos sobre los niños y los adolescentes, me queda también esa duda porque hablábamos antes del programa sobre esa necesidad de educar a los niños precisamente desde sus 5 años más o menos que están comenzando a hacer su uso de redes sociales para que no caigan de pronto en un error de esos que tanto hemos hablado. Bueno, hace un ratito también hablábamos que una de las mejores formas como de enfrentar el bullying es la prevención. Y digamos que con el caso de los niños es especialmente importante estar atento antes de que las cosas pasen porque después las consecuencias serían muy graves. No es lo mismo, ¿cierto?, las consecuencias que tiene el bullying, por ejemplo, si el bullying se lo hicieran, digamos, a usted, porque puede ser que usted tenga una forma de enfrentar, digamos, esa situación con cierta madurez, pero un niño, ¿cierto?, de 5 o 6 años, es posible que eso tenga pues unas consecuencias significativas para su autoestima, para la forma en la que se relaciona con los demás. ¿Cuáles serían como esas estrategias de prevención? Yo haría en primer lugar como un llamado de pronto a los organismos y a los entes de protección y de control a entender un poco más el funcionamiento de las redes sociales. Campañas de sensibilización. Exacto, sí, también realizar, por ejemplo, un trabajo de sensibilización para entender que el uso de las redes sociales también necesita un acompañamiento, sobre todo en el caso de los niños. Yo pensaría que no hay mayor problema, por ejemplo, con el uso como tal, ni la edad en la que se empiece a usar, porque es algo en lo que ya estamos y nuestra sociedad tiene esa necesidad de hacer parte ya de Internet o de interactuar con Internet, sino es más bien del acompañamiento que tenga de un adulto. Desde la confianza es necesario que el adulto tenga un conocimiento de cuáles son las actividades que el niño está realizando en Internet, el tipo de contactos que tiene o con quienes está comunicándose. También iba pues como a hacer énfasis que en este momento pues por el tiempo de pandemia los niños están en casa, ¿cierto? Y muchas veces los padres están en sus labores, están ocupados y los dejan, digamos, en el computador o en el celular como un medio para que ellos se entretengan, ¿cierto? Entonces como que no están ahí pendientes de lo que hacen, de con quién conversan, entonces también un llamado para que los padres o los adultos pues responsables estén pendientes de lo que hacen sus hijos precisamente en las redes sociales. Sí, sería más un acercamiento, que haya mayor presencia, digamos, de los padres allí, pero eso es un tema igual delicado porque una cosa es que el padre acompañe, esté presente y otra cosa es, digamos, que sea una presencia invasiva, que va a llegar a ser problemática en el caso, por ejemplo, de los adolescentes. Digamos que además de... Más de la confianza, ¿no? Sí, que es necesaria una relación de confianza allí. Luego de esta recomendación, por ejemplo, a los organismos de control, que es como a empaparse y a conocer un poco más las redes sociales, porque por poner un ejemplo, si a mí en este momento me cometen un daño, digamos, o alguien comete un delito cibernético y yo voy y lo denuncio, va a ser realmente difícil que a mí me ayuden porque va a ser difícil dar con una persona que entienda esos sistemas y que realmente me pueda colaborar. Entonces, las estrategias principalmente son de prevención. Vamos a enumerar algunas de esas y de pronto una de las primeras estrategias, digamos, que yo recomendaría es tener cuidado con el tipo de información que se comparte. De ahí viene un buen uso, digamos, y un mal uso de redes sociales. Yo diría que no es recomendable compartir en Internet públicamente aspectos de la vida personal o aspectos emocionales, aspectos, digamos, importantes de la psicología o de la vida íntima de una persona. Públicamente, ahí es donde está el problema. Uno la puede compartir con personas en las que confíe y que sean muy cercanas y las redes sociales para esto tienen algunas ventajas y permiten, por ejemplo, seleccionar el tipo de gente que va a ver la información. Entonces sería el primero, mirar qué se está compartiendo y si se quiere compartir algo de la vida íntima o algo significativo, a quiénes se le va a compartir. El segundo aspecto sería prestar atención a los perfiles que tenemos agregados a nuestras redes sociales. Hay varias maneras de identificar cuando un perfil es falso. Por ejemplo, las fotografías suelen tener muy poca interacción, por ejemplo, a pesar de que son fotos muy viejas, ¿cierto? No tiene amigos en común. Hay que decirlo, o sea, es una persona que la foto es muy bella, es una persona que es descaradamente bonita. Demasiado linda. Claro, entonces un modelo. Exactamente. Que uno dice, esta persona, ¿por qué me va a estar hablando a mí? O ¿por qué no tiene 500 me gusta en la foto si están? Eso es una señal clara de que ahí
ahí hay un fraude. Y una persona que lo agrega a uno con un perfil fraude probablemente no tenga unas buenas intenciones, es decir, ¿por qué más querrían engañarlo a uno de esa manera? Entonces sería, como hemos dicho, pues tener cuidado con el tipo de información, con el tipo de contactos que se agregan pues como allí. De pronto... No, Diego, por ahora podemos dejar así para que demos paso a nuestra última sección, que es ¿qué pasa en las redes? Mi gente, el día de hoy en ¿Qué pasa en las redes? Les traigo talento puro. Se trata de dos jóvenes andinos apasionados por el baile, Sara Acevedo y Brian Rendón. Veamos. Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame, ay, por si no te veo mañana otra vez. Me volvió loco como bailas y te mueves, sigue bailando. Mi gente, eso es solo una muestra del talento que tenemos en nuestro municipio. Nos vemos dentro de 8 días. Agradecemos a nuestra compañera Marisol por esta sección ¿Qué pasa en las redes? Y bueno, continuamos aquí con este programa, con nuestro invitado, él es Diego Huachetá, psicólogo de la Universidad de Antioquia. Y bueno, estamos hablando de esas recomendaciones para las personas en las redes sociales. Y bueno, ¿qué otros consejos podemos darle a los niños y a los adolescentes que son la población más vulnerable? Bueno, también es importante pensar en proteger la seguridad de nuestras redes sociales, hablando pues de las contraseñas y demás. Frente a esto, una recomendación sería tener cuidado con el uso de aparatos en donde uno abre sus redes sociales o sus cuentas. Otros computadores, otros celulares. Estos aparatos tienen esa posibilidad de recordar lo que usted escriba en el teclado, entonces puede ser que alguien consiga con eso su contraseña. Si usted, por ejemplo, tenía afiliado a su cuenta de Gmail o de Hotmail su cuenta bancaria, su cuenta de Facebook y alguien consigue su contraseña de Gmail, pues es probable que le haga daño frente a todos estos aspectos. Otra recomendación sería el uso de contraseñas más seguras, lo cual implica no utilizar la misma contraseña para todas las redes sociales. Uno se Es algo muy acostumbra a eso frecuente, uno usa las para que mismas no se contraseñas le- en todo. Exactamente. Es una estrategia que uno utiliza porque sabe porque la memoria humana es falible, entonces uno pone la misma contraseña O para pone, todo. por ejemplo, que la cédula, O algo número de muy teléfono, evidente, exactamente, o algo muy o evidente. fechas de nacimiento que pues fácilmente se pueden... Que pueden ser fácilmente, sí, conseguidas pues, por la persona que quiere realizar un daño. Y otra recomendación que de pronto puede ser de interés, y esto sería un poco para todo lo que es el tema de las relaciones amorosas y demás. Que la gente comparte fotos. Exactamente, el compartir fotos, en compartir Más en cuarentena. información íntima, exacto, todavía más en cuarentena, Mándame digamos. la motico. Toda esta pandemia y la cuarentena, ¿cierto?, nos lleva a rediseñar o a reconstruir nuestras relaciones, y las relaciones amorosas pues también se enfrentan a eso. Entonces es muy común y existe desde hace mucho tiempo, o sea, no es solo en la cuarentena, digo es que en este momento es algo que se ve mucho más. La intimidad se comparte también por internet, fotos y videos, como habías dicho. Frente a eso hay una recomendación, pues lo primero será obviamente no compartir. Esa sería claramente una, ¿sí? Y tener cuidado con la identidad. En las fotos y los videos que usted comparta, que está bien, si usted quiere compartirlos y disfrutar así, digamos, de su vida amorosa, tener cuidado con la identidad. Una de esas estrategias es no mostrar la cara, o si usted tiene tatuajes, no muestre los tatuajes, o no muestre algo que permita que lo identifiquen a usted, para que si esa persona o un tercero que robe, digamos, esa información quiere hacer daño, pues, digamos, frustrar también ese daño, que no tenga unas consecuencias directas como sobre su identidad o sobre su imagen pública. Esa podría ser una de esas. Podemos darle, digamos, algunas recomendaciones a los papás. Si bien ahorita hablábamos como que estar también pendientes todo el tiempo puede ser invasivo, pero que haya como una relación con el niño, con el adolescente, que si al niño le pasa algo o si ve algo raro en una conversación,
tenga la confianza de decirle al padre de familia. Sí, como que forjen esa cercanía cada vez más, que no se pierda esa relación. Sí, esa relación de confianza que nos permitiría, por ejemplo, tanto prevenir como después tomar medidas en un caso de bullying, tiene que estar basada en la confianza. Y esta se logra por medio del diálogo. Es un diálogo de escucha, de tratar de, más que de entender para reprimir o para restringir el uso de redes sociales, es tratar de entender y escuchar, por ejemplo, a los más jóvenes y a los niños qué buscan allí o cuáles son esas intenciones que tienen con el uso de las redes sociales. Bueno, Diego, para finalizar me gustaría hacer una última pregunta que se me escapaba y es que esta problemática del ciberbullying puede desencadenar algunos otros problemas en la salud mental de las personas. Digamos que puede dar de pronto ansiedad, depresión. Sí, es posible que una persona que sufra ciberbullying más adelante experimente ansiedad, preocupación excesiva por su imagen, por ejemplo. Digamos, por poner un ejemplo, yo subí una foto al Facebook y me hicieron un meme, ¿cierto? Y se vuelve muy difundido. Y entonces mi imagen corporal, la imagen que yo tengo acerca de mi físico, se ve comprometida porque constantemente voy a estar leyendo valoraciones que hacen los demás sobre eso. Entonces, una persona que sufre de eso, por supuesto que puede llegar a experimentar sensaciones negativas, malestar psicológico. Pero hay que hacer allí una claridad, ¿cierto? No todo el mundo, no todas las personas que sufren de bullying llegan a tener como estas consecuencias, experimentar consecuencias negativas o malestar. Puede ser que se dé el caso de una persona que encuentre en eso una manera de aprender, de reconstruir esa experiencia, incluso de mejorar o de fortalecer su autoestima. O que le guste darse a conocer pues, de esa forma, O ahora una se puede ver Así como es. eso, a las personas les gusta hacerse memes, compartir caras. Exactamente, puede ser que encuentre una manera pues, de mostrarse o desarrollar, por ejemplo, una personalidad. Digamos, en el caso de un artista, por ejemplo, evidentemente le conviene que volverse famoso. Que hablen, exactamente. que Entonces, compartan. depende como de la persona, pero en general es algo que puede ser negativo y es de cuidado. Bueno, Diego, para ir finalizando, ¿alguna otra recomendación o digamos que podemos estar así bien con este tema? No, yo pensaría que con eso pues habríamos dicho como ya, ¿cierto? Lo más importante de pronto sería a seguir reflexionando o pensando como este tema de las redes sociales, que es un fenómeno universal tan importante y del cual desconocemos muy poco. Las redes sociales pueden llegar a estar asociadas con la autoestima de alguien, por ejemplo, una persona que de entrada sufra de ansiedad y se conecta en las redes sociales y allí vea que le cuentan un montón de cosas porque hay una avalancha de información. Todo esto, hay un montón de factores psicológicos, emocionales asociados al uso de redes sociales que todavía no entendemos bien y que por lo tanto requieren que empecemos a centrar nuestra atención. Y más que, pues me parece muy bueno hacer este comentario, que las personas creen que lo que se mueve en las redes sociales, toda esa información es cierta, ¿cierto? Entonces la gente pues ve un video y ya lo toma como que es verdad, empieza a compartirlo y empieza hasta a cambiar su filosofía de vida. Puede ser como algo importante también. Bueno, Diego, agradecemos su presencia en este programa. Es muy bueno tener estos espacios en los que podamos educarnos, donde todos podamos aprender. Y bueno, nos alegra mucho que haya estado aquí con nosotros. Nosotros también estamos súper felices de volver a grabar. Estamos con los debidos protocolos de bioseguridad, pero también con la misión de llegar a todos esos hogares andinos. Agradecemos a los que nos ven en Jardín, Ciudad Bolívar, Caramanta. En todo el país. Sí, por las redes sociales también. Claro, Liz, y nada, reiteramos esa invitación para que todas las personas estén muy pendientes de lo que están compartiendo en sus redes sociales, con quién están hablando, a quién están agregando. Y nada, acá teníamos mucha tela para cortar, lastimosamente el tiempo no nos dio. Diego, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, fue para mí un placer de alguna forma hacer parte como de este bello e importante programa. Claro que sí, entonces Diego, televidentes, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo programa a la misma hora. Chao.
Fan, la televisión de los andinos.